En comunicación con Ramiro Tosi, fue la mano derecha de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía, alguien que conoce bien desde adentro. ¿Cómo la ves, Ramiro, hoy de la intervención que está haciendo el gobierno en el dólar MEP, que algunos dicen es demasiado, se está gastando demasiados dólares para intervenir tan fuerte en el MEP y está provocando una brecha muy grande entre el MEP y el Blue, entre el MEP y el CCL? ¿Vale la pena intervenir tan pero tan fuerte o no tanto? Hola, buen día Mariano, buen día Rocío. Bueno, obviamente que lo que trata el gobierno es, digamos, generar las condiciones para que de acá a que atravesemos el periodo electoral, ¿no? Que iniciamos ahora el domingo que viene con las pasos y seguirá de acuerdo a los sondeos hasta noviembre por lo menos, que ese tránsito tenga las menores fuentes de volatilidad posibles. Y una de las variables que va a estar influyendo de alguna manera en el ánimo de los votantes y también un poco en la situación económica, tiene que ver con lo que pasa con el dólar en todas sus variantes, tanto el dólar oficial, ¿no?, como los dólares alternativos. Y entonces en ese sentido el gobierno lo que está tratando de hacer de alguna manera es dar cierta estabilidad a esas cotizaciones sin que generen saltos abruptos que pueda también alimentar una disparada o un incremento, como hemos visto en otros momentos del tiempo, por ejemplo en abril de este año, en la tasa de inflación. Entonces, si vos me decís, es un delicado equilibrio entre tratar de minimizar el uso de dólares para controlar el dólar, valga, digamos, la redundancia y la paradoja, y por el otro lado tratar de que la tasa de inflación, que seguramente también es un factor que influye en el ánimo del votante, no genere, digamos, un recalentamiento que pueda complicar la dinámica de la economía de acá hasta octubre próximo, por lo menos. Pero el tema es que no lo lograste, porque igual se te disparó el blue, por lo tanto la inflación este mes, ahora en agosto, muchos pronostican que puede superar el 8,4% de abril. ¿Qué le sugerirías? ¿Qué harías vos por ahí de distinto que estuviste hace muy poco ahí en ese lugar? Bueno, ahí digamos, me parece que hay como que separar en dos lo que es el impacto de la tasa de inflación cuando se disparan los dólares financieros o alternativos y cuando hay otros factores que tienen un peso específico en el IPC, ¿no? En el índice de precios. O sea, lo que es el componente de dólares financieros, eso influye, si querés, más en las expectativas y te puede llegar a generar un comportamiento de modificación de precios por parte de algunos agentes, pero lo que es la inflación de agosto específicamente, lo que nosotros estamos viendo de Suramericana, y es algo que veníamos alertando también a nuestros clientes, es que esta tasa de inflación del 6% iba a ser una suerte de piso para lo que quedaba el resto del año, y que había factores transitorios que estaban ayudando a esa baja en la inflación, como lo que es el precio de la carne. Y justamente lo que ustedes estaban charlando hoy en la mañana, ¿no?, con gente del sector, es que esa recomposición que se esperaba quizás para septiembre, octubre, se adelantó de alguna manera a ahora, y eso obviamente va a presionar en una mayor tasa de inflación para el mes próximo, en agosto, ¿no? Por lo cual será clave también contener de alguna manera la volatilidad del dólar para que no se te sume a ese incremento en la Sí. carne una disparada por el lado de mayores presiones sobre el dólar. Pero vas a tener que subir, ¿no? Otra vez en septiembre, cuando se conozca, a mediados de septiembre, cuando el INDEC dé a conocer la inflación de agosto, que seguramente va a estar por encima del 8%, más de lo que paga hoy el plazo fijo, vas a tener que subir otra vez la tasa. Bueno, ahí es interesante la pregunta, Mariano, porque es algo que también ya hemos conversado con Rocío Ujú. y con Santi, ¿no? Que es cómo el Banco Central decide los movimientos de tasa de interés. Y recuerden que eso también está de alguna manera en el acuerdo con el fondo, el propio Banco Central en su momento lo explicitó, que tiene que ver con la dinámica de la inflación núcleo, ¿no?, cuando sacás los alimentos y la energía, de un promedio de los últimos 3 meses. Entonces, si vos mirás la dinámica de junio, julio, agosto, aun cuando la tasa de inflación de agosto esté en el 8%, ese promedio va a estar por debajo del 8%, entonces el Banco Central te diría, mira, mi tasa de política está en el 8%, de hecho hubo meses que estuvo por encima de la tasa de inflación, con lo cual no sería necesario desde ese punto de vista
un Sí. nuevo incremento en la tasa de política monetaria. Es lo técnico. Ahora, el 15 de septiembre va a faltar un mes para las elecciones generales, un mes y una semana para las generales, y ahí, si no subís la tasa, o si la subís tarde, como le ha pasado al Banco Central a principios de año, que subió tarde la tasa, el dólar se te va a disparar. Bueno, por eso decíamos que justamente del otro costado lo que está tratando de hacer el Banco Central es de alguna manera optimizar el tamaño de sus intervenciones para que sea más efectivo en el control de el dólar, que de alguna manera más capacidad de control o de intervención hoy tiene, que es el dólar MEP, ¿no? Si uno mira, esto es algo que ya veníamos observando no en este mes, sino hace bastante tiempo, más o menos desde marzo, abril, se generó una suerte de brecha entre lo que es la evolución del dólar MEP, donde el Banco Central por ahí tiene más presencia, respecto a lo que es el dólar CCL, justamente porque en el CCL tenés un impacto pleno tanto en las reservas brutas como netas, mientras que en el dólar MEP, como esos dólares de intervención quedan en las cuentas de los inversores, ahí no tenés un efecto en las reservas brutas, ¿no? En el total de reservas, pero sí en las reservas netas. Bien. Rami, un comentario sobre lo que pasó, lo más destacado de los mercados internacionales en la semana anterior. Así es, Rocío. Tuvimos como tres, si querés, grandes titulares o novedades en el mercado internacional. Por un lado, se divulgaron los datos de la industria y de los servicios en Estados Unidos, que más o menos confirmaron la tendencia de los meses previos. La industria manufacturera sigue en proceso de contracción de la actividad, y los servicios, que era la actividad que estaba de alguna manera traccionando al resto de los sectores, empezó una leve desaceleración que habrá que ir monitoreándola para ver si se transforma también en una contracción como pasa con la manufactura. Por el otro lado, y lo que más atento estaba al mercado, se publicaron los datos de empleo, ¿no? Que son indicadores que tienen mucho peso a la hora de la Reserva Federal tomar su decisión de tasa, ya que hablamos de subas de tasas. Ahí hubo señales mixtas. Por un lado, el dato positivo fue que la economía americana sigue creando empleo, pero a un ritmo menor, lo que da cierta idea de cierto balance en el mercado de trabajo, pero por el otro lado tuvimos una disminución en la tasa de desempleo al 3,5%, que de alguna manera lleva algo de dudas sobre esa dinámica. Y por otro lado, lo que estuvo interesante también en la semana, eso ustedes lo habrán visto y lo habrán comentado, es algo que generó bastante volatilidad, sobre todo a principios de la semana, y tiene que ver con la decisión de una de las grandes calificadoras, que es Fitch Ratings, de bajar la calificación de Estados Unidos a AA, ¿no? Que es algo que ya había hecho Standard & Poor's hace ya cerca de 11 años. Bueno, esta semana pasada Fitch siguió el mismo camino, eso generó cierta controversia y respuesta tanto de economistas, ¿no?, como de los propios funcionarios del Tesoro, y generó volatilidad en las tasas, sobre todo de 10 y 30 años de plazo, ¿no?, donde ahí también surgieron varios inversionistas muy conocidos como Bill Gross y Bill Ackman diciendo, bueno, es momento de tomar apuestas sobre los títulos a 10 o 30 años porque creemos que las tasas de equilibrio van a estar más altas que las que veíamos antes, y por lo tanto tiene sentido posicionarnos en títulos de renta fija de largo plazo. Rami, gracias. No, por favor, ustedes. Buena semana para ambos. Para vos también, Ramiro Tosi, director de Suramericana Visión, un paneo por la economía nacional de cara a las PASO y también estos títulos con respecto a lo más importante del mercado internacional. A continuación seguimos con más información.